God's Nuestro tema superior es power. el poder superior de I'm Dios. looking at Y vamos a ver la última parte del Evangelio de Juan, capítulo 11. Y uno, primero que nada, podría pensar que tenemos aquí solamente un pasaje que une una parte con otra. Y hemos estado estudiando cómo el Señor Jesucristo levantó a Lázaro y los eventos que conllevaron a ello. Y capítulo a capítulo hemos visto que tenemos un gran y poderoso tema en cada capítulo. Y grandes eventos vemos en el Evangelio de Juan y grandes milagros. Y aquí, en la última porción de Juan 11, pues parece que no hay ningún gran milagro, de hecho no lo hay. Parece que hay diferentes enunciados negativos solamente. Y podríamos decir que es esencial que aparezca porque esto es un enlace entre lo que pasó antes y lo que viene después. Sin embargo, este es el Evangelio de Juan, no lo olvidemos. Y ya nos hemos acostumbrado al hecho de que en cada porción que estudiamos siempre encontramos alguna gran verdad, siempre encontramos alguna cosa importante. Y aquí no es una excepción. Esta parte final, este pasaje de enlace entre lo anterior y lo que sigue es bastante profundo. Y la forma en que el Espíritu Santo obró al inspirar al Espíritu, no, perdón, al inspirar a Juan a escribir esto, tenemos que recordar que es más que una simple literatura humana. Hay un tema, un desarrollo, y de hecho hay diferentes temas, pero solamente podemos estudiar uno a la vez. Y a medida que estudiamos estos versículos, el versículo 47 al final, y lo estudiamos y lo vemos y vemos cuál es el sentido coherente o el tema especial y mensaje especial de esta parte final del capítulo 11 que narra cómo fue levantado Lázaro de los muertos. Muy pronto entonces vemos que estamos estudiando un análisis de la forma de pensar de los principales sacerdotes y los escribas. Se nos dice cómo consideraban ellos las cosas, cómo tomaban decisiones, qué palabras específicas utilizaban para poder hablar de sus resoluciones y determinaciones, para poder arrestar a Cristo y juzgarle y matarle. Sus predicciones también las vemos y entonces estamos viendo una especie de análisis de todo esto. Las personas rechazan a Cristo. Las personas en aquel entonces se volcaban al ceremonialismo o en estos días al humanismo científico o al materialismo. Y si uno intenta predecir eventos mundiales y lo que va a pasar en la vida y de qué trata la vida, y al hacer eso dejamos completamente de lado a Dios y al Evangelio y a Cristo, pues entonces las predicciones estarán completamente mal. Nada funcionará. Porque las políticas para la vida no servirán para nada. Ni las que tú hagas, ni las que hagan los políticos, ni nadie. Porque cualquier cosa que esté basado simplemente en un pensamiento materialista, en un pensamiento incrédulo e irrespetuoso en contra de Dios y Cristo, pues no funcionará. Y vemos el análisis de eso aquí. Y entonces es importante que los entendamos a ellos. Y tengo que decir que ni siquiera hemos empezado a estudiar el pasaje, pero estos líderes principales de los judíos eran gente muy inteligente. Tal vez no eran los mejores judíos que había por ahí, pero eran los más listos, eran muy inteligentes. Las personas que obtenían altas posiciones en la sociedad judía y en la iglesia judía de hace tanto tiempo, ellos no eran tontos. No tenemos que subestimarlos en absoluto, eran gente brillante. Y eso siempre ha sido el caso de forma histórica, una tendencia en la sociedad judía, siempre ha sido así. Los judíos ponen, em, no ponen gente que que no sea muy capaz. Y aún así, sus fórmulas, sus determinaciones de lo que harían, de las cosas que actuarían y harían, estaban mal. Y lo maravilloso es que Dios tuvo control de todo. Y todo eso fue para la gloria de Dios. Y estuvieron en un error en sus acciones
Y Dios entonces fue soberano en todo eso y ajustó sus acciones para poder llevar a cabo su propósito y voluntad. Y entonces Juan lo muestra a medida que estudiamos el pasaje. Y entonces comenzamos con el versículo 47 y mi primer encabezado es muy simple. Sus predicciones fueron erróneas, así de inteligentes como pudieron haber sido, estaban mal. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, y acuérdense que los fariseos eran los que instigaban todo esto, pero los principales sacerdotes, en su mayoría saduceos, y todos ellos también habían otros fariseos, y este es el concilio del Sanedrín, los 70, los gobernadores de los judíos. Ya sea que todos estuvieran presentes o no, no lo sabemos, pero obviamente la mayoría tiene que haber estado ahí. Sí, no hay pista ninguna de que estuviera ahí Nicodemo, que evidentemente hubiera estado en contra, ni tampoco José de Arimatea. Ellos estaban ahí, pues no lo sabemos. ¿Estaban callados? Pues no lo sabemos. Y muchos de ellos ya habían creído. Eso se nos dice también en el Evangelio de Juan. Ya habían creído en Cristo. Y en particular cuando se levantó Lázaro, en este mismo capítulo, unos versículos antes. Y ustedes se acordarán cómo el Señor Jesucristo hizo algo intrigante. A medida que levantaba a Lázaro, Él le dijo a los que estaban ahí, a estas personas justo que están aquí, estos principales de los judíos, algunos de los cuales habían ido a llorar y lamentar con María y Marta, y les dijo en cierta forma, vosotros desatadle. Y ellos habían olido ese olor de muerte, si tú quieres, en esa tumba. Eh, la piedra fue quitada del medio y era evidente que ese hombre que había muerto pues estaba descomponiendo ese cuerpo, ya tenía 4 días y aún así ellos tocaron su cuerpo vivo. Uno no puede estar más cerca del milagro que eso. Ellos ayudaron a zafarle del sudario donde estaban y aún así, a pesar de que unos creyeron, otros fueron endurecidos. Otros activamente se opusieron a él y vemos toda esta dureza de corazón en el versículo 46. Dice, ¿qué hacemos? Y la traducción es así, ¿qué haremos? Pero no todas las traducciones lo ponen así. Algunas dicen así, ¿qué haremos? Pero es que eso no es lo que dice el original. El original dice, ¿qué hacemos? O ¿qué estamos haciendo? Una cosa así. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Eso es lo que se estaba meditando en el concilio. ¿Qué hacemos? No tenemos todavía una resolución firme y muchos de los intentos de ejecutar a Cristo han fallado. Y de hecho no eran oficiales esos intentos de asesinarle. Lo vemos en los capítulos anteriores. Las personas habían tomado piedras, le habían llevado fuera y lo querían ejecutar. Y no había habido todavía una política definitiva de hacer algo. No había una orden oficial de arresto. Todavía tal vez querían atraparle, pero todavía tal vez no tenían la determinación de matarle. Tal vez antes no. Pero dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? De hecho, en el original está en presente. Porque este hombre le despreciaban. Mira cómo dice, este hombre, le despreciaban. Y podemos ver cómo están confesando con estas palabras la dureza de su corazón. ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Estas palabras son fuertes. La palabra que dice aquí señales en el griego no son maravillas, milagros, cosas así, sino es la palabra que significa marcas o señales, como está aquí en el español, algo que señala, puntualiza algo. En su consejo privado, cuando no estaban obligados a contradecir al Señor porque no estaba presente, ellos decían, tenemos que verdaderamente aceptar que hace señales, las señales del Mesías. Qué endurecidos habrán estado esas personas. Él estaba haciendo esas señales del oficio mesiánico, de que él era aquel profetizado y prometido Mesías, y reconocieron que nunca habían visto esas señales que él hacía, pero ellos estaban en contra de él y no querían aceptarle, y querían más bien negarle. Y lo confiesan con estas palabras. No podían cuestionar sus señales, y me pregunto cuántas veces y cuán frecuentemente
aquellos que iban a investigar se dispusieron a ir a las casas donde las personas podían decir, mi hija ha sido sanada, mi hijo fue sanado, mi esposo, mi esposa fueron sanados. Y ellos habrían dicho de forma ansiosa, bueno, ¿cómo está esa persona ahora? Y tal vez estaban esperando escuchar que la sanidad se había desvanecido o que había sido revertida ese milagro, pero nunca fue así. Nunca pudieron descubrir ningún caso así por más que preguntaron, nunca. Estaban esperando que la restauración de vista a aquel hombre que había nacido ciego resultara ser una mentira. Le preguntaban y le preguntaban, tú dices que era ciego y aquellos también, bueno, investiga, habla con sus padres, no creemos que era ciego. Y en todo momento estaban buscando problemas, pero nunca encontraron nada que pudieran señalar. Cada sanidad era auténtica, todo era permanente, duradero. Cuando se devolvía la vista, quedaba ahí hasta para siempre, en todo momento, toda la vida de esa persona. Y ahora Lázaro había sido levantado y ellos no lo podían negar. Dicen, es innegable, esto es innegable. En su concilio oficial dicen, es innegable que hace muchas señales, las señales del Mesías, pero sus corazones estaban tan endurecidos y los corazones son así. Las personas dicen hoy en día, si Dios estuviera ahí y si Cristo fuera verdad, y si la Biblia fuera verdad, ¿acaso no habría dejado alguna evidencia poderosa y refutable? Pues entonces todos nos convenceríamos, todos te escucharíamos, a ti si eres cristiano, y a los predicadores también. Pues no, no es cierto, no se convencerían, no escucharían. Cuando Cristo sanó a Lázaro, le tocaron y dijeron, es innegable, hace esas señales del Mesías. Pero le rechazamos y no le aceptamos. Y él es nuestro enemigo y no le queremos. Y sabemos por qué, claro, porque él predicaba el arrepentimiento y que se cambiara la vida del pecado y que buscáramos la misericordia de Dios en arrepentimiento y la salvación, la conversión. Y ellos odiaban ese mensaje. Entonces no le aceptaban. Ellos pensaban que si Cristo era recibido por las masas, pues entonces sería mostrado que ellos eran hipócritas. Entonces habría sentencia de muerte en contra de ellos. Y todo eso se revela en sus palabras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Estamos dejando que se salga con la suya. Este hombre le despreciaban. Estamos dejando que continúe con esas señales del Mesías. Versículo 48, su predicción. Ese es el primer grande error, míralo. Si le dejamos así continuar, todos creerán en él. Es inevitable. Casi dicen, cualquier persona razonable y justa le creerá. Es inevitable. Y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Si las personas creen en él, los romanos pensarán que hay una insurrección y rebelión en contra de ellos, y entonces vendrán y nos destruirán. Pues estaban en un grave error, de hecho. Porque lo que pasó, lo que es histórico, es que sí, le quitaron la vida a Cristo, y los romanos vinieron y los destruyeron. ¿Por qué? Pues porque ellos asesinaron al Mesías. Por eso, el juicio de Dios estaba sobre ellos. Y en el año 70 después de Cristo, como ustedes sabrán, el ejército de Tito rodeó Jerusalén y avanzó y destruyó la ciudad y destruyó el templo. Y ellos dijeron, si le dejamos vivir, los romanos vendrán y nos destruirán. Pues no, más bien si le mataban, los romanos iban a venir y los iban a destruir. Y eso es lo que pasó. Tenían que haberse dado cuenta de ello. Las escrituras les enseñaban eso. Ellos eran estudiosos, eran gente capaz. ¿Y acaso Juan el Bautista no había predicado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Él era el Mesías. Cualquier acción en contra de él, desde su punto de vista, conllevaría su juicio. Entonces su predicción fue errónea completamente errónea. ¿Por qué? Pues porque no respetaban a Dios ni a Cristo.
Entonces su juicio fue necio, su evaluación de las cosas fue necia, a pesar de que eran gente brillante. Y vemos esto constantemente en la vida, la necedad de incluso gente brillante cuando desprecian a Dios. Y lo vemos, por ejemplo, en una forma religiosa a través de los siglos. Personas que no han respetado a Cristo, por ejemplo, incluso iglesias. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, a través de su historia, personas que no han respetado a Cristo y no han honrado la palabra de Dios y no han creído lo que Él vino a hacer y no han creído en su mensaje, es decir, el mensaje de gracia. Es decir, que las personas se encuentran a Dios mediante el arrepentimiento, buscando el amor de Dios que les perdone y creyendo en Cristo que murió y sufrió en la cruz del Calvario para poder tomar ese eterno castigo que tenían que haber tomado ellos por su pecado. Ese mensaje que dice que necesitamos nueva vida y conversión. Pues la gente que rechaza todo eso y no lo creen, ¿qué ponen en lugar de todo eso? Pues utilizan, según ellos, su raciocinio, según ellos, y dicen, si hubiera un Dios, tendría grado de nosotros solamente si intentásemos hacer buenas obras y intentásemos agradarle a través de nuestro esfuerzo, de modo que echan a la basura la gracia y en su lugar que tienen, pues obras. Y nosotros no podemos jamás agradar a Dios o encontrar su aceptación a través de las obras, porque somos pecadores y fallamos terriblemente y necesitamos más bien el perdón de Dios. Y pasa lo mismo con nosotros, así como pasó con ellos. Nuestra evaluación de las cosas es terriblemente errónea y las predicciones fueron muy malas. Lo entendieron todo mal. ¿Por qué? Porque no respetaban a Dios, ni tampoco sus promesas y lo que Él había dicho. Y lo mismo pasa con nosotros, en muchas formas. Entonces lo vemos en la iglesia, incluso entre algunas personas, algunas iglesias que se supone que son evangélicos su evaluación de las cosas está mal. Dicen, si vamos a ganar a las personas para Dios y vamos a traer gente a Cristo, lo único que podemos hacer es convertir nuestro culto en entretenimiento y tomar prestado toda la música y estilo musical decadente del mundo y poner una letra religiosa e incluso promover baile y todo ello. Tenemos que ser como el mundo para poder ganar al mundo en vez de seguir la Biblia. En vez de eso, ya no se cree en el poder de Dios y sus métodos y promesas, y entonces se pone en lugar de eso el mundo. ¿Y qué es lo que producen? Pues producen iglesias superficiales mundanas. No producen verdaderas iglesias donde se crea en Dios y se pruebe su fidelidad, donde se enseñen cosas profundas y se ame a Cristo y se le sirva. Nos convertimos en gente necia y tonta en cuanto no respetamos a Dios y su palabra y sus caminos y ellos fueron necios. Y lo mismo pasa con el humanismo científico. ¿Cómo vamos a cambiar la sociedad según ellos dicen? Pues deshaciéndonos de toda esta moral tonta que la iglesia nos ha dado y dejar a las personas que sean adultos y tengan sexo por todas partes y cuanto quieran y se conduzcan como gente madura y civil y echar a la basura todos los mandamientos de Dios y suprimir la fe. ¿Y qué es lo que han producido? Pues una sociedad que cada vez más sufre y cada vez está más confundida, claro que sí. Y lo mismo pasaba con las personas en aquel entonces. Rechazaron a Dios, rechazaron su palabra, rechazaron a Cristo e hicieron entonces, cometieron errores tontos al respecto del futuro. Si le dejamos así, todos creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y cuando dicen lugar santo, tal vez estaban hablando del templo y Jerusalén. Y algunas personas piensan que estaban hablando de su oficio, su cargo en la sociedad, su buen vivir, porque eran sacerdotes, su autoridad y dominio. Y tal vez eso en sus corazones es lo que tienen en mente. Pero de forma superficial dijeron, los lugares, perdón, los romanos tomarán nuestro lugar santo y nuestra nación. Segundo encabezado, versículo 49. Sus objetivos eran erróneos, lo que iban a hacer al respecto de ellos, su plan, todo ello estaba mal. Y uno de ellos dice entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo. Y bueno, aquí que dice aquel año, tal vez haga que alguien piense que cambiaban de sacerdote cada año, pero no es así. Él había sido sacerdote durante 12 años.
fue señalado por Poncio Pilatos, de forma errónea, evidentemente, porque no se supone que él señalase ningún sumo sacerdote, pero era el jefe romano y pues lo hizo. Y Caifás fue depuesto un poco más adelante, pero en ese tiempo era sumo sacerdote. Y Josefo, el historiador judío de aquel entonces, nos dice que él era un hombre astuto,